Pedro, el apóstol conocido por su impulsividad, fue un hombre que experimentó una transformación profunda y poderosa. Pasó de ser un simple pescador, con una personalidad llena de altos y bajos, a convertirse en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Quizás te preguntes, ¿cómo alguien tan lleno de fallos fue elegido para un papel tan importante? Ese es el misterio de la gracia de Dios. Él escoge a los improbables, a los imperfectos, para realizar lo imposible. Pedro, con todas sus fallas e impulsos, es un reflejo de cómo el amor de Cristo puede transformar hasta los corazones más inconstantes. Si crees que tus propias imperfecciones te limitan, la historia de Pedro te mostrará que lo importante no es de dónde comienzas, sino a dónde Dios puede llevarte. La transformación de Simón en Pedro, el inicio del apóstol impulsivo. Simón, como lo conocían al principio, era un pescador común, alguien que nunca imaginó el papel que Dios tenía reservado para él. Este hombre de carácter fuerte y reacciones rápidas fue llamado por Jesús para un propósito mayor. Jesús lo miró no solo como Simón, sino como Pedro, la roca sobre la cual construiría su iglesia. Es interesante pensar en cómo una persona puede ser moldeada por la gracia de Dios para una misión tan grande. ¿Te imaginas lo que Simón debió haber sentido al recibir ese llamado, sabiendo que el Salvador del mundo lo estaba eligiendo? La impulsividad de Pedro se convirtió en su marca, y muchas veces, le causó problemas. Sin embargo, esa misma energía que lo hacía actuar sin pensar también lo llevó a ser un hombre valiente, dispuesto a tomar riesgos por su fe. La Biblia relata momentos en los que Pedro actuaba antes de reflexionar, pero también muestra que Jesús veía más allá de sus errores. Es una gran lección para nosotros. Dios no nos llama por nuestra perfección, sino por nuestro potencial. La exhortación en este punto es confiar en que, aunque cometamos errores, Papá en el cielo nos puede usar para algo grande. En algunos casos, esa misma impetuosidad lo llevó a tener actos de fe grandiosos, como cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. A pesar de que Pedro comenzó a hundirse por su desconfianza, fue su fe inicial la que lo puso en marcha. Este episodio muestra que el amor y la confianza en Jesús nos pueden sostener, incluso cuando la duda comienza a nublar nuestra visión. ¿Qué actos de fe podríamos hacer si confiáramos plenamente en Yeshua y dejáramos de lado nuestras inseguridades? La negación de Pedro, una lección de humildad y restauración. Uno de los momentos más conocidos de la vida de Pedro es su negación a Jesús, un episodio que revela tanto la fragilidad humana como la gracia de la restauración. A pesar de haber declarado con valentía que jamás abandonaría a su maestro, Pedro negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura de su vida. ¿Qué llevó a un hombre tan comprometido a fallar en su momento de prueba? Es un recordatorio de que todos, incluso los más fieles, pueden caer cuando la presión se vuelve insoportable. La Biblia nos enseña que no importa cuán fuerte sea nuestra fe, debemos estar siempre en oración para no caer en la tentación. El miedo y la incertidumbre rodeaban a Pedro mientras observaba el arresto de su amigo, el Salvador. En un acto impulsivo, quizás para protegerse a sí mismo o por pura desesperación, negó conocer a Jesús. Este error, tan profundamente humano, nos enseña que incluso cuando fallamos, hay esperanza. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios, solo para retroceder cuando las circunstancias nos abruman? Pedro representa a muchos de nosotros, fuertes en palabras, pero a veces frágiles en acción. Pero lo que hace única la historia de Pedro es su restauración. Después de la resurrección, Jesús le da la oportunidad de redimirse, preguntándole 3 veces si lo ama. Este momento no solo cura el corazón de Pedro, sino que le recuerda su misión como líder. La exhortación aquí es clara: no importa cuántas veces hayas caído, el amor de Cristo siempre está dispuesto a restaurarte. Es un llamado a tener esperanza y confianza en el perdón, no solo para uno mismo, sino también para con los amigos y familiares que puedan necesitarlo. El liderazgo de Pedro, de pescador a líder de la iglesia. Después de la resurrección de Jesús, Pedro asumió un papel central en la iglesia naciente. Este hombre, que antes era solo un pescador, se convirtió en la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia. En su primera gran predicación en el día de Pentecostés, vemos el poder transformador del Espíritu Santo actuando en Pedro. Él, que antes había dudado y negado a Jesús, ahora predicaba con una valentía y un fuego interior que solo podía venir de Papá en el cielo. Aquí aprendemos una gran lección: no importa cuán ordinaria sea nuestra vida, cuando confiamos en Dios, podemos ser usados para hacer cosas extraordinarias. El liderazgo de Pedro fue una mezcla de sabiduría, fe y a veces, aún impulsividad. La Biblia nos muestra cómo, a pesar de sus imperfecciones, Pedro lideró con amor y convicción. Una de sus mayores cualidades fue su capacidad de confiar plenamente en la dirección del Espíritu Santo,
incluso cuando las decisiones parecían contradecir su comprensión humana. Esto nos enseña que, en momentos de duda, es importante recordar que nuestras decisiones no siempre tienen que tener sentido para nosotros, pero si están alineadas con la voluntad de Dios, traerán fruto. Pedro también mostró gran compasión como líder. En su rol, no solo guiaba a la iglesia, sino que también cuidaba de sus amigos, hermanos en Cristo, y de la comunidad. Su ejemplo nos invita a liderar con humildad, siempre dispuestos a servir a los demás. Liderar no es simplemente dar órdenes, sino ser el primero en mostrar amor, paciencia y generosidad. En nuestra vida diaria, sea en la familia, entre amigos o en el trabajo, podemos tomar el ejemplo de Pedro para ser guías que inspiran confianza y esperanza en los demás. La visión de Pedro, la apertura del Evangelio a los gentiles. Uno de los momentos más importantes en la vida de Pedro fue cuando tuvo una visión que cambiaría el curso de la predicación cristiana. En esta visión, Dios le mostró que el mensaje del Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Este fue un punto de inflexión que marcó la expansión de la fe cristiana más allá de las fronteras de Israel. ¿Te imaginas lo revolucionario que debió ser para Pedro, criado bajo estrictas normas judías, aceptar que todos, sin importar su origen, podían recibir la salvación en Cristo? Esta visión nos enseña sobre la importancia de abrir nuestros corazones y mentes a las nuevas direcciones que Dios nos muestra. Pedro, quien había sido fiel a las tradiciones de su pueblo, tuvo que confrontar sus propios prejuicios para aceptar lo que Papá en el cielo le estaba revelando. Esta historia nos recuerda que, a veces, nuestras ideas preconcebidas pueden limitarnos. Cuando dejamos de lado nuestras barreras internas, podemos ver el verdadero plan de Dios para nuestras vidas y para los demás. El amor de Cristo es inclusivo y transformador, rompiendo todas las divisiones y llevando la liberación a todos los rincones del mundo. Este cambio de perspectiva también llevó a Pedro a predicar a Cornelio, un centurión romano. La Biblia relata que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su casa, confirmando que la salvación y el amor de Jesús no tienen límites. Este evento fue un testimonio poderoso de que la predicación y la oración pueden alcanzar incluso a aquellos que creemos que están lejos de Dios. Nos inspira a no juzgar a quienes nos rodean, sino a confiar en que Dios tiene un plan para todos, incluso para nuestros amigos, familiares o conocidos que aún no han abrazado la fe. Pedro en la Transfiguración, testigo de la gloria de Cristo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Pedro fue cuando fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte, junto con Santiago y Juan. En ese evento, Jesús se reveló en toda su gloria, hablando con Moisés y Elías. Para Pedro, este fue un momento de profunda revelación, donde vio la verdadera naturaleza divina de Cristo. Imagina estar allí, viendo la luz divina rodear a Jesús, escuchando la voz del Padre desde el cielo. Este evento no solo confirmó que Jesús era el Mesías prometido, sino que también mostró a Pedro y a los demás discípulos una imagen del reino venidero. La Biblia nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, hay una esperanza gloriosa para aquellos que siguen a Cristo. Como era típico de su carácter, Pedro reaccionó rápidamente, ofreciendo construir 3 refugios para Jesús, Moisés y Elías. Su impulsividad nuevamente quedó al descubierto, pero esta vez, su intención era honrar a quienes consideraba grandes líderes espirituales. Sin embargo, la voz de Dios fue clara al decir: «Este es mi Hijo amado, a él escuchad». En ese momento, Pedro entendió que Jesús no era simplemente otro profeta o líder, sino el Salvador del mundo, Yeshua, el único digno de toda adoración. Esta lección nos recuerda que, aunque nuestras intenciones puedan ser buenas, debemos estar atentos a lo que Dios realmente nos está pidiendo. La transfiguración también fue una preparación para los desafíos que Pedro y los demás discípulos enfrentarían más adelante. Ver la gloria de Jesús les dio una esperanza inquebrantable, una confianza que llevarían con ellos en los momentos más oscuros. En nuestra vida, también necesitamos esos momentos de revelación divina para mantener nuestra fe firme. La oración y la comunión con Dios pueden ser nuestros montes de la transfiguración, lugares donde encontramos fortaleza y claridad para seguir adelante, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en nuestro día a día. Pedro y el milagro de la pesca milagrosa, una lección de obediencia y abundancia. Uno de los primeros encuentros de Pedro con Jesús involucró un milagro que marcaría su vida para siempre, la pesca milagrosa. Después de una noche infructuosa, donde Pedro y sus compañeros no habían atrapado ni un solo pez, Jesús les dijo que volvieran a echar las redes al agua. A pesar de estar cansado y escéptico, Pedro obedeció. ¿El resultado? Una cantidad tan grande de peces que las redes estaban a punto de romperse. Este milagro fue una demostración clara de que cuando confiamos en la palabra de Jesús,
las bendiciones pueden superar nuestras expectativas. A veces, cuando sentimos que ya hemos hecho todo lo posible, es justo en ese momento cuando Dios nos sorprende con su abundancia. La obediencia de Pedro a pesar de su duda inicial es un recordatorio poderoso de que la fe no siempre se basa en lo que vemos o sentimos. La Biblia nos muestra que, aunque no entendamos el porqué de ciertas circunstancias, debemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. En la vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza siendo fieles a lo que Papá en el cielo nos pide, incluso cuando las probabilidades no parecen estar a nuestro favor. La oración y la fe en la palabra de Jesús son claves para experimentar la abundancia que Él tiene preparada para nosotros. Además, este evento no solo fue un milagro físico, sino que también simbolizó el llamado de Pedro a ser pescador de hombres. Jesús aprovechó la ocasión para mostrarle a Pedro que su verdadera misión no sería atrapar peces, sino traer almas al reino de Dios. El amor de Cristo, su pregacao y su mensaje de esperanza serían las redes que Pedro usaría a partir de ese momento. Al igual que Pedro, también nosotros estamos llamados a compartir nuestra fe y a confiar en que Dios nos dará los recursos y las oportunidades necesarias para impactar a las personas a nuestro alrededor. Pedro en el huerto de Getsemaní, la lucha entre el espíritu y la carne. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan que oraran con él. Sin embargo, Pedro, al igual que los otros discípulos, se quedó dormido. Este momento revela una gran verdad sobre la lucha constante entre el espíritu y la carne. Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, quien había prometido estar al lado de Jesús en todo momento, no pudo mantenerse despierto ni siquiera para orar en su momento de mayor necesidad. ¿Cuántas veces también nosotros hemos fallado en nuestra oración o nos hemos dejado llevar por la debilidad del cuerpo cuando más necesitábamos estar en comunión con Dios? Este episodio nos recuerda la importancia de la oración constante, especialmente en momentos de crisis. Pedro no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, pero Jesús sabía que el arresto y la crucifixión estaban cerca. A veces, en nuestra vida diaria, no percibimos los desafíos espirituales que se avecinan, y por eso es esencial mantenernos conectados con Papá en el cielo a través de la oración. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, porque es en la oración donde encontramos fuerza, confianza y esperanza para enfrentar cualquier situación. Más tarde, Pedro se daría cuenta de su debilidad y lamentaría no haber estado más alerta. Sin embargo, este fracaso no fue el final para él, sino un recordatorio de la gracia de Dios. A pesar de su debilidad, Pedro fue restaurado y utilizado poderosamente por Jesús después de su resurrección. Esta es una lección de amor y perdón. Aunque fallamos en nuestros momentos de debilidad, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos nuevas oportunidades para cumplir con su propósito. La clave está en no rendirnos y seguir adelante, confiando en la misericordia de Cristo y buscando su fuerza a través de la oración. Pedro y el lavamiento de los pies, una lección de humildad y servicio. En la última cena, Jesús sorprendió a sus discípulos al realizar un acto que nadie esperaba, lavó sus pies. Cuando llegó el turno de Pedro, él se negó, diciéndole a Jesús que no era digno de tal gesto. Sin embargo, Jesús le respondió que si no le lavaba los pies, no tendría parte con él. En ese momento, Pedro, impulsivo como siempre, pidió que le lavara no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Este episodio nos enseña la importancia de la humildad y el servicio. La Biblia nos muestra que, aunque Jesús es el Salvador y el Rey, estaba dispuesto a rebajarse al nivel de un siervo para dar un ejemplo de amor y humildad. Pedro, como muchos de nosotros, luchaba con la idea de ser servido por alguien a quien él consideraba superior. Este acto de Jesús rompió con las expectativas de poder y grandeza que los discípulos podrían haber tenido. Es un recordatorio poderoso de que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de autoridad, sino de servicio. La exhortación aquí es clara: debemos aprender a servir a los demás con amor y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. En nuestras relaciones con amigos, familiares e incluso en nuestras comunidades, el servicio es una manifestación del amor de Dios en acción. Además, este acto simbólico de lavamiento de los pies tiene un significado espiritual más profundo. Jesús le dijo a Pedro que este acto era necesario para tener parte con él, lo que nos muestra que todos necesitamos ser limpiados espiritualmente. A través de la oración y la comunión con Dios, somos purificados y renovados. Este acto de servicio es también una forma de mostrar nuestro amor y confianza en Yeshua, quien nos limpia de nuestras imperfecciones y nos llama a caminar en humildad y libertad espiritual. Pedro y el sermón de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo en acción. Después de la ascensión de Jesús, Pedro tomó el liderazgo entre los apóstoles, y en el día de Pentecostés,
entregó una predicación que cambiaría el curso de la historia. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó frente a una multitud y proclamó el mensaje de Jesús con valentía y poder. Este evento marcó el inicio de la expansión del Evangelio, y miles de personas se convirtieron ese día. Lo sorprendente de este momento es cómo un hombre que alguna vez había negado a Jesús 3 veces, ahora se encontraba proclamando su nombre con absoluta confianza. La Biblia muestra cómo el Espíritu Santo transforma nuestras debilidades en fortalezas, guiándonos en nuestra misión. Este sermón es un ejemplo claro de cómo la pregacao, cuando está llena del Espíritu Santo, puede cambiar vidas. Pedro no solo habló de Jesús, sino que también instó a la multitud a arrepentirse y recibir el don del Espíritu. El amor, la esperanza y la confianza en el mensaje de Yeshua resonaron profundamente en los corazones de los que escucharon. Esto nos recuerda la importancia de estar en sintonía con el Espíritu Santo en nuestra propia vida. La oración es clave para estar receptivos a su guía, especialmente cuando estamos llamados a compartir el Evangelio con amigos, familiares y cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino. Pentecostés no fue solo un evento único, sino el comienzo de un movimiento que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros está llamado a ser un testigo de Cristo en nuestro entorno, confiando en que el Espíritu Santo nos dará las palabras y el coraje necesarios. La vida de Pedro en este punto nos desafía a dejar de lado nuestras desconfianzas y a actuar con el poder que Dios nos ha dado, sabiendo que la salvación y la libertad espiritual que ofrece Jesús es para todos los que estén dispuestos a recibirla. Pedro y la sanidad del cojo, milagros en el nombre de Jesús. En uno de los primeros actos de los apóstoles después de Pentecostés, Pedro y Juan se dirigían al templo cuando encontraron a un hombre cojo pidiendo limosna. Pedro, lleno de fe, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese instante, el hombre fue sanado. Este milagro nos enseña una verdad fundamental: el poder no está en lo que poseemos materialmente, sino en el nombre de Jesús. La Biblia relata cómo la fe y la confianza en Cristo pueden obrar milagros que cambian vidas, y Pedro, en este acto, fue un canal de ese poder divino. Este evento nos recuerda que no siempre podemos ofrecer soluciones materiales a los problemas de los demás, pero siempre podemos ofrecer la oración y el poder transformador del nombre de Cristo. Muchas veces, las personas a nuestro alrededor están buscando esperanza, amor o sanidad espiritual, y como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de guiarlos hacia Jesús. La oración es una herramienta poderosa, y cuando la hacemos en el nombre de Yeshua, suceden cosas asombrosas. Así como Pedro fue un canal de sanidad para aquel hombre, también nosotros podemos serlo para nuestros amigos, familiares o cualquier persona en necesidad. Lo más notable de esta historia es que la sanidad no solo impactó al hombre cojo, sino también a toda la comunidad que lo conocía. Al verlo caminar, muchos se asombraron y comenzaron a alabar a Dios. El milagro se convirtió en una oportunidad para que Pedro predicara nuevamente el Evangelio, recordándonos que Dios usa nuestras acciones de fe para atraer a otros hacia Él. Este relato nos inspira a confiar en que el amor y la fe en Cristo pueden traer una verdadera liberación, no solo física, sino también espiritual, transformando vidas y corazones. Pedro y su liberación de la prisión, fe inquebrantable bajo persecución. Uno de los momentos más sorprendentes en la vida de Pedro ocurrió cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio. Mientras estaba en prisión, la iglesia oraba fervientemente por su liberación, y Dios envió un ángel para sacarlo milagrosamente. Las cadenas se cayeron de sus manos, y las puertas de la prisión se abrieron, permitiéndole escapar sin ser detectado. Este milagro no solo demuestra el poder de la oración colectiva, sino también la protección divina que Papá en el cielo ofrece a sus hijos en tiempos de dificultad. La Biblia nos recuerda que, aunque enfrentemos persecuciones o desafíos, podemos confiar en que Dios siempre tiene el control. La reacción de Pedro al ser liberado fue de asombro. Incluso él, un hombre de fe, no podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento. Esto nos enseña que, incluso en nuestras dudas, Dios sigue siendo fiel y responde a nuestras oraciones. En nuestra vida cotidiana, a veces nos encontramos encarcelados por problemas, dudas o desconfianza, pero el amor y la confianza en Jesús pueden romper esas cadenas. Este evento es un recordatorio poderoso de que Dios nos escucha y responde, aunque las circunstancias parezcan imposibles de resolver. La historia de la liberación de Pedro también nos enseña la importancia de la comunidad de fe. Fue gracias a las oraciones fervientes de sus amigos y familiares en Cristo que este milagro ocurrió. Esto nos invita a no subestimar el poder de la oración intercesora. Ya sea por un amigo que está pasando por una situación difícil o por nuestras propias batallas, debemos aprender a apoyarnos en la oración.
Así como Pedro fue liberado de una prisión física, nuestras oraciones pueden traer liberación espiritual y emocional a las personas que amamos, mostrando que el poder de Jesús sigue activo en medio de nosotros. Pedro y el Concilio de Jerusalén, defendiendo la fe para todos. En el Concilio de Jerusalén, Pedro desempeñó un papel crucial en la defensa de que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Este fue un punto de inflexión significativo en la historia de la Iglesia, ya que permitió que el mensaje de salvación de Jesús llegara a todos los rincones del mundo, sin distinciones de origen o cultura. Pedro se levantó en medio del concilio para recordarles a todos que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, como se vio en la casa de Cornelio. La Biblia deja claro que el amor y la salvación de Cristo están disponibles para todos, sin importar nuestras diferencias. La valentía de Pedro para hablar en defensa de los gentiles fue un testimonio de su crecimiento espiritual y su confianza en la guía del Espíritu Santo. Este evento nos enseña la importancia de luchar por la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones en las que debemos defender nuestra fe o nuestros valores ante amigos, familiares o incluso en la sociedad. Siguiendo el ejemplo de Pedro, debemos hacerlo con firmeza, pero también con amor y compasión, recordando que nuestra misión es mostrar el amor de Jesús a todos. El Concilio de Jerusalén también fue un ejemplo de cómo la comunidad cristiana puede resolver diferencias y crecer en unidad. A pesar de las distintas opiniones, los líderes de la Iglesia pudieron llegar a un acuerdo basado en la oración y en la guía de Papá en el cielo. Esto nos recuerda la importancia de la unidad en la fe y de resolver nuestras diferencias de manera pacífica. El amor, la oración y la confianza en la dirección de Dios siempre deben ser nuestras guías cuando enfrentamos decisiones difíciles, tanto en la Iglesia como en nuestras relaciones cotidianas. Pedro y su carta a la Iglesia, instrucciones para una vida de fe y perseverancia. En las cartas de Pedro a las iglesias, vemos el corazón de un líder que ha aprendido lecciones profundas a lo largo de su vida. En sus escritos, Pedro exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, a pesar de las pruebas y persecuciones que enfrentan. Él les recuerda que, aunque sufran, deben hacerlo con esperanza, sabiendo que la gloria de Cristo será revelada en sus vidas. Estas cartas siguen siendo hoy un pilar fundamental para los cristianos, enseñándonos cómo vivir una vida de fe en medio de las adversidades. La Biblia, a través de Pedro, nos llama a una confianza inquebrantable en Jesús, sabiendo que nuestro Salvador nunca nos abandona. En sus exhortaciones, Pedro también anima a los creyentes a vivir de manera santa y a amar profundamente a los demás, especialmente a los hermanos en la fe. Nos recuerda que el amor cubre una multitud de pecados, y que la comunidad de amigos y familiares en Cristo debe ser un refugio de apoyo mutuo. Esta enseñanza es vital en nuestra vida diaria, ya que muchas veces es fácil dejar que las diferencias nos separen. Sin embargo, siguiendo el consejo de Pedro, debemos buscar siempre la reconciliación, la oración constante y el amor, incluso cuando haya desconfianza o malentendidos. Otra de las grandes enseñanzas de Pedro es la importancia de la perseverancia. A lo largo de sus cartas, él les dice a los cristianos que mantengan su esperanza en Yeshua, recordándoles que las pruebas son temporales y que la recompensa eterna es mucho mayor. Este es un recordatorio poderoso para nosotros en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, debemos mantener la mirada en Cristo, sabiendo que Él nos dará la fuerza necesaria para superarlos. Confiar en el amor de Dios, en su pregacao y en la oración nos permitirá seguir adelante con fe y esperanza. Pedro y su martirio, el sacrificio final por su fe. El fin de la vida de Pedro está marcado por un acto de valentía y devoción total a Cristo. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma bajo el gobierno de Nerón, pero lo más notable de su muerte es su humildad. Antes de ser crucificado, Pedro pidió ser colgado cabeza abajo, pues no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto final es una muestra profunda de su amor y reverencia por el Salvador, y es un recordatorio poderoso de que la vida de fe no se trata solo de vivir para Cristo, sino también de estar dispuesto a dar todo, incluso la propia vida, por Él. La Biblia nos exhorta a ser fieles hasta el fin, y Pedro vivió esa exhortación hasta su último aliento. El martirio de Pedro nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ella. Aunque hoy en día la mayoría de nosotros no enfrentamos la muerte por nuestra creencia, sí enfrentamos desafíos que pueden probar nuestra fidelidad a Dios. Esto puede presentarse en situaciones cotidianas donde debemos elegir entre seguir los valores del mundo o mantenernos firmes en la enseñanza de Yeshua. La oración y la confianza en Jesús nos fortalecen para enfrentar estas pruebas con integridad, sabiendo que nuestra verdadera recompensa no está en este mundo.
Además de su sacrificio personal, el martirio de Pedro también nos recuerda la importancia de la esperanza eterna. A lo largo de su vida, Pedro predicó sobre la salvación y el reino de Dios, y en su muerte, confirmó su fe en esas promesas. Nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y persecuciones, nuestra esperanza en Cristo es segura y eterna. Esta confianza en la vida eterna es lo que nos sostiene en tiempos de dificultad, permitiéndonos vivir con valentía y sin miedo, tal como Pedro lo hizo hasta el final de su vida. El legado de Pedro, la roca sobre la que se construyó la Iglesia. El legado de Pedro sigue siendo uno de los más influyentes en la historia del cristianismo. Desde ser un simple pescador hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la Iglesia, la vida de Pedro es un testimonio del poder transformador de Dios. Jesús lo llamó la roca, sobre la que se edificaría su Iglesia, y Pedro cumplió ese rol a través de su liderazgo, su predicación y su devoción. La Biblia nos muestra que, aunque Pedro fue impulsivo y cometió errores, fue restaurado por el amor de Cristo y usado para grandes propósitos. Su historia nos da esperanza de que, sin importar nuestras debilidades, Dios puede usar nuestras vidas para algo más grande. El impacto de Pedro no solo se vio en su tiempo, sino que su legado ha perdurado a través de los siglos. Sus cartas, su ejemplo de fe y su martirio han inspirado a generaciones de cristianos a seguir a Jesús con valentía y compromiso. Como apóstol, Pedro no solo lideró con autoridad, sino también con amor y humildad, mostrando que el verdadero liderazgo en el reino de Dios está arraigado en el servicio a los demás. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser rocas en nuestras propias comunidades, siendo ejemplos de fe y constancia, tanto en nuestras familias como en nuestras amistades. El legado de Pedro también nos enseña la importancia de la perseverancia. A pesar de sus fracasos, él nunca se rindió y continuó avanzando en su misión. Esta es una lección clave para todos los que seguimos a Cristo. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarse y seguir adelante, confiando en la oración, en la pregacao del Evangelio y en la esperanza que tenemos en Yeshua. El legado de Pedro nos desafía a dejar una marca en el mundo a través de nuestra fe, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el amor y la gracia de Dios. La historia de Pedro nos inspira a refletir, ¿cómo estamos aplicando en nosa vida os ensinamentos que recebemos? Pedro nos mostró que a fe não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Es sobre confiar que, mesmo en nosas quedas, Jesús nos levanta y nos restaura para cumplir un propósito mayor. Você já parou para pensar no que Deus pode facer en sua vida, a pesar de suas imperfeições? Como Pedro, somos llamados a vivir una fe inabalável, mesmo cuando enfrentamos desafíos. Então, que tal dar o próximo paso? Que tal começar a aplicar esses ensinamentos en sua vida hoje? Se esa historia falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua fe e viver os propósitos de Deus para sua vida.